Les invito a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según Juan. Juan, el capítulo 8. Juan 8. Vamos a compartir juntos hoy un capítulo tal vez de los más conocidos en el relato de los evangelios, con lecciones más que preciosas para nosotros. Debo decir en primer lugar que este capítulo, los versículos, desde el versículo 53 del capítulo 7:53 hasta el 8:11, como ustedes recordarán, es una de las secciones bíblicas que fue alterada por la crítica textual, principalmente por los señores Westcott y Core, que son los que publicaron el Nuevo Testamento griego para las sociedades bíblicas, y de que ustedes habrán recibido un poco de información en el seminario de este servidor, alterando la palabra, lo que han visto alguna parte de eso antes de que lo grabáramos. Debo decirles que ese ya está listo. Son 4 CD, ¿no? 4 CD para los que tengan interés. Ahí están todos los 40 y pico de textos que fueron alterados por la crítica textual y que están alterados en las versiones que se apoyan en la crítica textual. Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, la mayoría de las modernas, inclusive el Nuevo Testamento griego del doctor Francisco Lacueva. Ese está también ajustado al Nuevo Testamento griego alterado por la crítica textual. Note que digo nuevo 2 veces, porque el Nuevo Testamento griego utilizado por los reformadores y de donde viene nuestra Reina Valera fue desechado, ¿okay? El conocido Textus Receptus fue desechado prácticamente ya por la crítica textual. Y recientemente vi en la librería metodista en Alajuela la Reina Valera antigua, ¿okay? Por lo que tengan interés en conseguirlo, como en 20 y algo, la Reina Valera antigua, así en grande, ¿okay? Volumen grande y pasta fina, pasta cuero. La Reina Valera antigua, esa es una de las más fieles a los antiguos Nuevo Testamento griego, al Textus Receptus, ¿verdad? Pero este texto, Juan 7:53 hasta el 8:11, ha sido uno de los textos alterados por la crítica textual, argumentando que no está principalmente en los 2 manuscritos griegos en los que se han basado los críticos textuales, que eran ¿cuáles? ¿Recuerdan? El Sinaítico y el Vaticano, ambos reconocidos hoy día por los críticos textuales como los mejores manuscritos. Si ustedes tienen la oportunidad de ver o escuchar, ver también el seminario ese, notarán que son 2 de los manuscritos más corruptos. Pero sin embargo, vamos a dedicarnos a ver esta sección que de paso no está en esos manuscritos y en las versiones aprobadas por ellos. Debo decir que esta sección está entre corchetes en la Reina Valera 1990 y la 2000 de Sociedad Bíblica Emanuel, distribuida por Apia. Allí también está entre corchetes. Curiosamente, en el comentario bíblico adventista se reconoce el relato que vamos a leer como verídico, como real, aunque en la versión de Sociedad Bíblica Emanuel editada por Apia, ahí aparece entre corchetes, ¿verdad? Aunque esa es una posición de la división interamericana
que distribuye esa versión alterada, lo curioso es que en este caso, en todos los demás textos en la que la Reina Valera 2000 de Sociedad Bíblica Emanuel se ajusta a las alteraciones que estos señores le hicieron al Nuevo Testamento, en todas las alteraciones hechas, el comentario bíblico adventista en sus 7 tomos igual apoya las alteraciones. Ustedes podrán verlo en el seminario, alterando la palabra, y esto ha sido una de las situaciones más duras y difíciles para un servidor, de la que en algún momento hemos compartido con ustedes, muy dolorosa, que los editores del comentario bíblico hayan apoyado semejantes alteraciones simplemente para ajustarse al pensar del mundo protestante, que influenciado, valga la redundancia, por la influencia católica a través del jesuitismo, quienes han trabajado fuertemente en lo que es el área de la traducción en sociedades bíblicas, adoptaran también esas alteraciones. Pero curiosamente, en esta sección de Juan 8, aún el comentario bíblico adventista, que apoya todas las demás alteraciones que se hicieron, y dicen que se hicieron porque están apoyadas en textos más fiables, en lo que respecta a Juan 8, se ven obligados a reconocer que es un relato real. Lo curioso es que ahí está como un relato real, y en la Sociedad Bíblica, en su Biblia, Sociedad Bíblica Emanuel, en su versión del 2000, ahí aparecen entre corchetes. La pregunta es, bueno, entonces, ¿a quién le creemos? ¿De quién acertamos? ¿Está entre corchetes porque no es verídico? ¿O lo que dice la Reina Valera 2000 de Sociedad Bíblica Emanuel? ¿O aceptamos la posición del comentario bíblico adventista que dice que sí es verídico? Si ambas son instituciones adventistas. Bueno, lo dejo con usted. Yo prefiero aceptar lo que la sierva del Señor, la hermana White, dice con total claridad, que fue un relato verídico, inclusive hasta lo comenta en detalles que ni siquiera da la Biblia. La Biblia dice, por ejemplo, que Jesús se puso a escribir en el dedo, ya con el dedo, en tierra, ya vamos a llegar ahí. Y no más, no dice que escribió. La hermana White va un poco más allá y dice que lo que escribía eran los pecados míos. Entonces, como comenta Elena de White, hasta agrega comentarios, añade detalles que no estaban en la Biblia para ampliar el relato, si el relato era espurio. Entonces, no le dio el Espíritu Santo como profeta para decirle, hey, ese relato no lo comentes, ese no es parte de las Escrituras, nunca ocurrió. Bueno, pero no es el tema ahora. Ahora lo que queremos ver es el relato en sí y las maravillosas lecciones que tiene para nosotros. Y de paso vamos a descubrir, hermanos queridos, que hay aquí 9 doctrinas fundamentales, y al irlas descubriendo, 9 doctrinas fundamentales del cristianismo que hay en este relato, al irlas descubriendo vamos a encontrar por qué razón fue eliminado por la crítica textual este relato. ¿Cuáles son las doctrinas que hay aquí que a los señores Westcott y Hall no les gustaron? Porque no las creen, ninguna de las 9. Ustedes deben saber que estos señores Westcott y Hall, ellos no eran cristianos, eran espiritistas. Tengo evidencia para demostrar eso a quien lo desee, con suficiente documentación. Espiritistas, eran evolucionistas, expresaron en sus propios libros que apoyaban el pensar de la teología católica y que la teología evangélica es corrupta, la de los evangélicos, hablando en el sentido de protestantes. Ellos no eran ni siquiera protestantes. Curioso. Vamos a encontrar aquí cuál es la razón por la que intentaron eliminar este texto. Repito, hay 9 doctrinas fundamentales del cristianismo.
Cuando las vayamos viendo van a descubrir por qué se apuntaron y apuntaron juntos hacia eliminar este relato como un relato real. ¿Qué es lo que no les gusta de lo que hay ahí? Pero antes de eso, quisiéramos hacer una aplicación personal a cada uno de ese relato. Todos lo conocemos. De todas formas vamos a leerlo. 53 del 7 en adelante. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Precioso relato, maravilloso relato para extraer lecciones para nosotros. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a tratar de extraer algunas de las lecciones que hay allí para nosotros, y luego vamos a indagar juntos cuáles son las 9 doctrinas que hay ahí, y por la cual la crítica textual ha eliminado este texto como un texto, parte del texto griego. En primer lugar, quisiera recalcar que lo que está ocurriendo allí es una situación muy interesante. Los líderes judíos pretenden poner una trampa a Jesús. Bueno, se la ponen, no pretenden, se la ponen. Lo que pretenden es que caiga, ¿verdad? ¿Cuál es la trampa? ¿En qué consiste la trampa que le ponen a Jesús? Que él se contradiga con lo que Moisés dejó escrito. Ajá, le dicen: miren, aquí te traemos una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Moisés nos mandó apedrear en tales casos. Pero, bueno, tú eres el maestro. ¿Qué hay que hacer? Jesús tenía dos opciones. El Señor podía decir: bueno, apliquen la ley. Y ya se metió en un problema, porque los judíos no tenían autorización para dar pena de muerte por parte de los romanos a quienes estaban sujetos. Entonces lo acusarían contra Roma de violar la ley de Roma. Pero si Jesús decía: no, tienen que perdonarla, no hagan nada con ella, no apliquen eso, entonces lo acusaban de ir contra la ley de Moisés. ¿Y ahora qué hacer? ¿Saben? Cuando yo pienso en el diablo, cada vez que intentó entrampar a Jesús, me da lástima. Pobrecillo. Jesús ya lo sabía todo, conocía todas las escrituras, siempre contestó con un escrito está. No
hubo una sola forma de poder hacerlo caer en la paz. ¿Y cómo se las ingenia aquí? No fue nada complicado para él. Leímos y sabemos lo que hizo. En verdad, él sabía lo que estaba detrás y que estaban violando la ley de Moisés con la propuesta que le traían. ¿Por qué? Porque según la ley de Moisés, ustedes pueden encontrarlo ahí en las referencias, recuerdan, ya vimos cómo usarlas y demás. Tomen todas esas referencias que hay ahí, busquen en el Antiguo Testamento. Les va a ser más provechoso de que si yo les doy de aquí todos los datos, porque los van a grabar más fácil si los buscan. Van a encontrar que lo que ellos estaban haciendo estaba mal. La ley decía así que había que apedrearlos. No, apedrearla. Pero aquí era apedrearla. Porque no se puede adulterar solo. ¿Dónde estaba el hombre? El hombre. ¿Estaba qué pasó? Aquí solo la mujer apedrearon, supuestamente. Ok, no, lo que el texto dice, porque no luego era, tenían que apedrear a ambos. ¿Pero saben por qué no podían hacer eso? Ellos habían cometido el delito. Lo más posible es que había que apedrearlos a ellos. Recuerden que era una prostituta. ¿Ya? Bueno, y Jesús se los indicó de alguna forma cuando empezó a escribir. Por la hermana White sabemos, y hay un manuscrito que menciona que lo que estaba escribiendo Jesús, eso me parece que no es originario de la hermana White, o si Dios se lo reveló directo sin saber de ese manuscrito, no sé, pero hay un manuscrito que menciona que eran los pecados de ellos. Yo me imagino la escena, y están, la traen arrastrada. La costumbre era buscar una especie de padrón, ¿cómo se dice? Padrón. Bueno, un cerrito, un murito, donde quedara luego un guindito, subir el murito ahí, de tierra, al cerrito. Entonces, calcular un guindito más o menos como de uno, por lo menos de 3 metros. Ponían a la persona de espalda, ¿okay?, al guindo, entonces le empujaban, cayera de espalda, y si no moría, entonces empezaban a apedrearla. ¿Okay? Esa era la costumbre. No sé en el caso de Jesús si habían buscado esa en un lugar así, o donde estaba predicando él aprovecharon para llevarla. El relato no dice, pero esa era la costumbre. La Mishnah, es decir, la ley judía codificada, establece que la pena por adulterio es la estrangulación. Eso no lo dice la Biblia, sino la Mishnah, documento judío. Y hasta el método de la estrangulación se detalla en la Mishnah. La persona debía meterse en estiércol hasta la rodilla y con una toalla suave que enrollaban el cuello y ponían un hombre a cada lado, ¿okay?, jalaban ambos. Eso era para que no quedara ninguna señal de estrangulación, porque era un castigo divino. Entonces no debían quedar señales como indicación de que fue de Dios. Curioso las cosas a las que el hombre puede llegar cuando se aleja de la palabra de Dios, pone sus conceptos de por medio. El relato dice que
empezó a escribir en tierra. El manuscrito armenio que les menciono dice así: él mismo, inclinando la cabeza, estaba escribiendo con el dedo en la tierra para declarar los pecados de ellos, y ellos estaban viendo sus diversos pecados en las piedras. Yo me imagino la escena. Le traen a Jesús la mujer, Jesús queda callado, no responde nada, le insisten, entonces empieza a escribir. Yo me imagino ellos viendo lo que está escribiendo y uno diciéndole al otro: hey Pedro, recuerda lo que teníamos que hacer, vamos. Y el otro: pero no íbamos a hacerlo juntos. Jesús, tan sabio es, tan sabio es. Les dice: señores, no hay ningún problema, apliquen la ley, mátenla, descuartícenla, despedácenla, y que esté sin pecado, después de escribir en tierra. Apliquen la ley, no hay problema. Yo me imagino a la pobre mujer sintiendo las pedradas. Seguro ella se tocaba las chichotas ya, ¿no? De pronto no hay nadie. Ella, solo Jesús. Y le dice: bueno, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella dice: ninguno, Señor, no están. Y él dice: pero ahora sí están problemas, porque ahora hay aquí frente a ti uno sin pecado, que sí puede arrojar. Eso le dijo, ¿no? Ni yo, porque tampoco soy digno. No. Él sí podía fulminarla en el momento, cualquier pecador, pero él no vino a eso. Vino fue a ofrecer el perdón al pecador. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a analizar esa frase al llegar ahí. ¿Tenemos buen trabajo o no? Pero yo quisiera, antes de entrar en el análisis de esas 9 doctrinas que hay ahí, que no les ha gustado a los críticos textuales, incrédulos y ateos, espiritistas, disque cristianos, que han utilizado la máscara de la erudición para atacar la escritura. Y lo triste del caso es que Sociedad Bíblica se apuntó en el plan. Pero antes de ver esas doctrinas, que es la que no les gusta a estos señores, yo quisiera invitarte personalmente a que trates de ubicarte. Nada que ver las dos cosas que vamos a ver, estas aplicaciones prácticas, con las doctrinas que hay ahí, pero quisiera que hagamos las dos cosas hoy. Trata de ubicarte en qué posición estás actualmente en este relato, en lo que se menciona en este relato. Ustedes van a, o habrán visto allí que hay 3 personajes que participan en el relato. ¿Quiénes son? Está Jesús, está la mujer y los que la traen. Okay. ¿Cuál fue la actitud de los que la trajeron? En una palabra: acusación. Acusar.
La actitud de Jesús. Perdón. Y la actitud de la mujer. Culpabilidad. Ok. Si te tocara ubicarte en estos momentos, en lo que estás viviendo actualmente, ¿en cuál de estos tres personajes te representa? ¿Será que estás pasando por alguna circunstancia donde lo que estás haciendo o has hecho es acusar, señalar el pecado del otro? Cuando tenemos el problema serio este, ¿verdad? Conocen, él señala ahí, pero hay tres señalando las cosas. ¿Cuál ha sido tu actitud? Señalar. Cuando alguien cae en algún pecado, en alguna falta, dice el apóstol Pablo, vosotros que sois espirituales, restaurad. Ay del pecador caído, que es seleccionado por un hermano no espiritual para exhortarlo. Ay de ese pecado, lo va a hacer trizas. No sé si comunico el punto. Pobre del pecador caído, que es exhortado por un hermano, entre comillas, no espiritual, porque él lo que va a hacer es apedrear, señalando su pecado. Dios nos libre de caer en manos de esos exhortadores. Lo peor es que tienen complejo de exhortador. Dios los manda como Elías, como Juan Bautista, como Jesús, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu actitud? ¿O será la de la mujer? ¿Has cometido alguna falta? ¿Has caído en algún error en tu vida que sabes perfectamente que has ofendido al Señor y te sientes una miseria humana? Quisieras que se abra un hueco y te trague la tierra porque la culpabilidad te está matando. Y estás entonces en ese caso en el lugar de la mujer. ¿O es tu actitud, tal vez, la que estás pasando actualmente, la de Jesús? ¿Estás tratando o tienes por delante algún problema? ¿Alguien te contó algún caso difícil? ¿Algún hermano en confianza te contó alguna caída pidiendo ayuda y no sabes qué hacer? ¿Y quisieras actuar como actuaría Jesús? Entonces debes conducir a esa persona a la absoluta seguridad de que en Cristo, en lo que ocurrió en la cruz del Calvario y en lo que está sucediendo en el santuario celestial, hay perdón y oportunidad para él. Si es la de acusador, ¿cuál sería el mensaje de Dios para ti? Si lo que estás pasando en estos momentos en tu vida es de acusador, ¿qué papel estarías jugando? El de los enemigos de Cristo. No nos envía el Señor a eso, no es esa nuestra misión. Pero puede ser que la circunstancia por la que estés pasando haga que con quien más te relacionas en este momento es con la mujer
y te sientes mal, has cometido alguna falta que te atormenta y te atormenta. Si ese fue el caso, yo quisiera recordarte las palabras del Señor: ni yo te condeno. Vete como perdonado, perdonada. No lo hagas más. Pero Él quiere perdón, te ofrece perdón. Y si tu actitud es la de el que tiene frente a sí un problema y necesita aconsejar a esa persona que está caída, entonces la invitación es a tomar el ejemplo de Jesús. Condúcelo a Él. No lo señales como los enemigos de Cristo que querían entramparlo. Conduce a esa persona caída, extiéndele el brazo y levántalo hacia donde está Cristo intercediendo por Él. Y gozarás eso, disfrutarás eso. Bien, vamos entonces a las 9 doctrinas que hay aquí. Vamos a irlas entresacando en el relato. ¿Dónde está la primera doctrina? O no necesariamente en ese orden, pero una de las 9 doctrinas. Versículos 5 al 7. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Cuál doctrina tenemos ahí? ¿A qué apelan ellos? En primer lugar, ¿cuál fue su primer argumento? En la ley nos mandó Moisés. ¿Ok? Vaya, ¿cuál ley había violado esta mujer? ¿Cuál mandamiento? ¿Cuál mandamiento es? El séptimo. ¿De cuál ley? Los 10 mandamientos. ¿Qué le dice Jesús? ¿Sabe lo que algunos gustarían que Jesús hubiera respondido? Miren, señores, a mí no me vengan con eso ahora. Ahora vamos para el nuevo pacto. Ahora vamos para el tiempo de gracia. Ya no más, nada que ver la ley. Eso era para antes, eso era para Moisés. Ustedes mismos lo están diciendo. Eso era ley de Moisés. Así que no me vengan a mí con ley de Moisés. Eso respondió, ¿no? La respuesta de Jesús aquí tiene enseñanzas grandes. En ningún momento Él rechazó la ley. El problema no estaba en la ley de Moisés. El problema estaba en la tergiversación que ellos hicieron de la ley que Dios les dio a través de Moisés, como lo que les mencionaba en la Mishnah. Dios no les dio nada de eso. Recuerden que solo al mandamiento del sábado, al cuarto de los 10 mandamientos, le añadieron 613 preceptos, solo al mandamiento del sábado. Y a todos los mandamientos en total, a los 10, según el Talmud que contiene a la Mishnah, le añadieron 1500 preceptos. O sea que entre los 10 mandamientos, para los 10 mandamientos en total, ellos agregaron 1500 preceptos que Dios nunca les dio. Por eso cuando Él viene, Jesús, y guarda el sábado a como Él lo estableció, para los judíos, los mismos que lo estaban intentando entrampar aquí, lo estaba violando. Pero Jesús nunca violó el sábado. Cuidado, cuidado. Decir que Jesús violó el sábado es colocarse en el lugar de los enemigos de Cristo, porque eran ellos los que decían eso.
Si Jesús violó el sábado, pecó, según 1 de Juan 3:4. Pecado es violación de la ley de Dios. Si violó el sábado, pecó. Si pecó, usted y yo estamos aquí perdiendo el tiempo, porque no puede ser salvador. Es salvador porque nunca hubo en él pecado, entre una de las muchas razones. ¿Okay? Bueno, pero ¿qué doctrina tenemos entonces aquí? Que Jesús apoya 100% la ley de Dios. La ley de Dios. Y ahora noten por qué empezamos a entender qué es lo que no les gustó a estos señores de la crítica textual, y que vieron bien también los traductores de la Sociedad Bíblica, porque ellos tampoco tienen interés en la ley de Dios. ¿Recuerdan el tiempo en que intentaron quitar de la Biblia la palabra sábado y poner solo reposo? Es lo mismo, pero la gente no lo sabe. Ya no entiende que reposo sí, pero ¿qué día de la semana? Porque reposo es sábado, es lo mismo. Y que finalmente, por intervención de la iglesia adventista, se logró que se pusiera el asterisco a pie de página. El asterisco en la palabra reposo, entonces a pie de página el asterisco aquí equivale a sábado. Pero algunas que luego sacaron después de eso ya no traían ni el asterisco, que las personas no tienen cómo saber. Reposo sí, pero ¿qué día? ¿Cuál es? ¿Okay? Ellos han tenido una batalla permanente contra la ley de Dios. Bueno, no ellos, ustedes saben quién, pero han encontrado muchos que se les han guiado a él. La ley de Dios, el Señor Jesucristo en ningún momento la tira de lado. Él dice, aplíquenla. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahí está la doctrina de la ley de Dios establecida por Jesús. Pero hay más doctrinas. ¿Cuáles? Jesús les dice, después de escribir en tierra, el que de vosotros esté sin pecado, lance la primera piedra. ¿Qué está haciendo? ¿Qué papel está ejecutando? Pues no se está defendiendo, bueno, está defendiendo a ella, ¿ok? Pero ¿qué papel está desempeñando con ellos? De juez, ¿ok? De juez. Y si desempeña el papel de juez, ¿qué es él? La ley. ¿Ah? ¿Qué está haciendo? Juzgando, ¿sí? ¿Qué es él? ¿Qué es lo que le da la autoridad de juzgar a los humanos? El que es Dios. ¿Ve qué otra doctrina hay ahí? La divinidad de Cristo. ¿Okay? En primer lugar está Cristo como juez. Pero en esa misma, si Él es juez, ahí hay otra doctrina más. Entonces es Dios. ¿Okay? Nadie está autorizado por Dios para juzgar a otro, a no ser que Él mismo sea Dios. ¿Okay? ¿Qué otra doctrina tenemos ahí? Cuando Jesús acepta lo que ellos presentan como la ley, ¿qué está aceptando? ¿Dónde está la ley? En el Antiguo Testamento. ¿Qué está aceptando Jesús como autoridad? ¿Qué está aceptando Jesús como autoridad? Lo que está escrito, la palabra de Dios. El Antiguo Testamento. ¿Ok? Definitivamente. Estos señores tienen un problema serio, los de la crítica textual, con el Antiguo Testamento. Y en algún momento hemos visto con ustedes que prácticamente casi a todos los libros del Antiguo Testamento les niegan su paternidad literaria. Es decir, los autores del Antiguo Testamento, que la misma Biblia dice que fueron los que escribieron, estos señores de la crítica textual dicen, no, fue Moisés quien escribió
Pentateuco, no fue el otro que escribió el libro que lleva su título, y al fin y al cabo ninguno. Pero si eso es así, entonces no es cierto que la Biblia es inspirada, porque cuando los autores del Nuevo Testamento citan a los del Antiguo, los citan por nombre y por libro, como dice Jeremías, y da la cita. Entonces los del Nuevo también son falsos porque citan algo falso como inspirado, y allí se va toda la Biblia. Noten lo que está detrás. El Antiguo Testamento, entonces, la doctrina de la validez y autoridad del Antiguo Testamento para los tiempos de Jesús, de paso, era la Biblia que él usaba. Hay muchas personas que citan sin pensar Juan 5:39, ¿verdad? Escudriñar las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Las únicas que existían. El Nuevo no se había empezado a escribir en tiempos de Jesús. ¿Okay? Jesús siempre dio la autoridad divina al Antiguo Testamento. Era la Biblia que él usaba. Entonces la cuarta doctrina reflejada en este relato es la autoridad del Antiguo Testamento. ¿Okay? Pero no, la tercera para ti. Entonces, digamos, la segunda queda la divinidad de Cristo. Cristo como juez, ¿okay? Cristo como divino, ¿okay? Es juez porque es divino, ¿okay? Una contiene la otra. Y la cuarta doctrina reflejada aquí es la autoridad del Antiguo Testamento. Y hay un detalle más. En el versículo 7, donde dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Qué hay ahí? ¿Qué les está diciendo él? Yo los conozco. Sí, pero hay algo más. Sin pecado. Todos son pecadores. Ajá. Todos ellos. Ustedes. Ustedes. ¿Por qué no se fue él? ¿Qué les está diciendo? El Hijo de Dios. Okay, ahí está la doctrina de la impecabilidad de Cristo. No hubo en él pecado. Pero hay algo más aquí. Hay una... ¿Qué número, René? ¿Sigue? 6. La sexta. Hay una sexta doctrina aquí. Maravillosa, por cierto. En el versículo 10. Bueno, 9 y 10. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie más sino a la mujer, entonces le dijo lo que le dijo. ¿Qué ven? ¿En qué ambiente haya la mujer salvación? Okay. Todos se fueron. Él queda solo con la mujer y entonces le ofrece el plan de salvación. No te conviertas. Ahí está la individualidad de la salvación. Es otra doctrina que estos señores Westcott y Hort no creían. Ellos creían en qué doctrina? El universalismo. Todo mundo se salva al final. Y esa es una de las doctrinas que ha impregnado fuertemente el grueso de la teología protestante evangélica. Todo mundo se salva al final.
Pero aquí tenemos la doctrina de la salvación individual. Es estando a solas con la mujer. ¿Saben que hay algo interesante aquí? Esa mujer halla la salvación allí en ese momento, ¿sí o no? ¿Pero ofreció él? Cuando le dice vete, ¿qué le está diciendo? Vete en paz, vete tranquila, estás perdonada. Si no lo había aprendido, le hubiera pedido a él. Le hubiera apedreado. El hecho de que no la apedrea a él, que no tenía pecado, sino que le dice vete en paz, le está diciendo aquí está la salvación, yo, la salvación soy yo. ¿Okay? Ahora, vean algo interesante aquí. Una pregunta. ¿A qué iglesia se unió esta mujer para ser salva? A Cristo. ¿Ha pensado en eso? ¿A qué institución se unió esta mujer para ser salva? A los seguidores de Jesús, que eran los apóstoles y los amigos de Jesús. Correcto. Y sin embargo, ni siquiera. ¿Ok? Es que tal vez no han analizado bien la pregunta. Hay una trampita. ¿A qué institución se unió esta mujer para ser salva? No. Se unió al grupo de cristianos por ser salva, no para. Son dos cosas diferentes. Total diferencia. ¿Ustedes recuerdan Hechos 2? Hechos 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, eso era lo que se daba con ellos en ese momento. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Cómo? Porque ahí tenemos un problema de original, Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Iban siendo, ¿cómo es? Tenemos las dos cosas. Iban siendo salvos. Me gusta como lo traduce la Biblia Peshitta. Los que iban siendo salvos. Porque esta traducción añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, es para que se salven al añadirse a la iglesia. Cuidado, extremo cuidado con lo que leen, cómo leen. Él añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Por eso llegaban a formar parte de su iglesia. No lo añadía a la iglesia para ser salvo, porque entonces lo que me salva es unirme a una iglesia. No, a mí me salva aceptar a Jesucristo, y al aceptar a Jesucristo Él me une entonces a su cuerpo, que es la iglesia. Es el grupo de salvos, porque lo han aceptado a Él. De último lo añado. Automáticamente al aceptar a Jesucristo como mi cabeza, paso a ser parte de su cuerpo, que es la iglesia. No para ser salvo. ¿Okay? Este es el mismo caso que algunos han tergiversado mucho del arca de Noé. ¿Okay? Que para ser salvo yo tengo que pertenecer a una denominación religiosa X, porque igual los del diluvio tuvieron que entrar al arca, si no se perdían. No, en salvo porque eran salvos ya
Pero noten ustedes, ¿dónde estaba la iglesia en tiempo del diluvio? ¿Era el arca? ¿Cuál era la iglesia? Mientras estaba lloviendo a torrentes. ¿Dónde estaba la iglesia? ¿Cuál era? Dentro del arca. Ah, estaba dentro del arca, no era el arca. El arca es Cristo. El arca es símbolo de Cristo, no de la iglesia. De donde yo me pierdo si me salgo es de Cristo. Si me separo de Él. ¿Ok? Pero al estar unido a Cristo, automáticamente soy parte de su iglesia. Es que si yo acepté a Cristo, Él es mi Dios, Él es el que me dirige, Él es mi cabeza. Al aceptarlo a Él como mi cabeza, automáticamente soy parte de su cuerpo. ¿Okay? Pero aquí tenemos a Jesús en el relato de Juan 8, ofreciéndole a la mujer la individualidad de la salvación. ¿Okay? Otra doctrina que rechazan estos señores y por eso han querido eliminar este relato de las Escrituras. Pero hay una doctrina más. ¿Qué número? ¿No? Séptima. Verso 11. Ella dijo, cuando él preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno. ¿Qué? ¿Cómo? Señor. Señor. ¿Qué doctrina tenemos ahí? El señorío de Jesucristo. El título del Señor. Y por lo tanto, alusivo al señorío de Jesucristo, otra vez insiste en la deidad de Cristo. Solo es un Señor, no hay más señores. Recuerdan, no podéis servir a dos, porque solo hay uno, representado en los tres de la deidad, pero es solo uno. La doctrina del señorío de Jesucristo. Hay una octava doctrina. En el mismo versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete. ¿Qué doctrina hay ahí? ¿Qué hizo esta mujer para ganar el perdón? Nada, porque no se puede ganar. ¿Qué hizo esta mujer para recibir el perdón? Eso cambia mucho. ¿No? ¿Lo aceptó? Tomó el perdón de sus pecados. Pero en esta octava y la novena doctrina que hay aquí, hay algo fundamental. ¿Cómo sabemos que ella aceptó el plan de salvación? Porque no sigue pecando. ¿Cómo sabemos? Ya porque le hubiera mencionado la Biblia otra vez en ninguna parte. Sí, pero tendríamos que basarnos en el silencio. Cuando él le pregunta, ¿dónde están los que te condenaban? Ella dice, ninguno, Señor. ¿Cómo lo aceptó? Como su Señor. Eso fue lo que trajo a ella salvación. Quisiera recalcar aquí lo siguiente. No existe un solo lugar en las Escrituras, no existe un solo versículo que diga que lo que me da a mí salvación es aceptar a Jesucristo como Salvador. ¿Estamos claros en eso? Ahora sí se descontroló el pastor. Voy a decirlo otra vez. No existe un solo versículo en la Escritura que enseñe que lo que nos salva es aceptar a Jesucristo como Salvador. Y si no, piense, analícelo y démelo. Uno solo. Uno solo.
Sí, hay muchísimos que dicen que Él es nuestro Salvador. Eso es otra cosa. Pero que lo que a mí me salva es aceptarlo a Él como Salvador. ¿Dónde dice? Busquen el tiempo que quieran, háganlo en sus casas. No existe. No es una doctrina bíblica. Lo que sí es bíblico es que lo que a mí y a ti nos salva es aceptar a Jesucristo como Señor. Cree en el Salvador Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No, ahí no dice eso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Notan qué es lo que nos salva? Es aceptarlo como Señor. Ninguno te condenó, ninguno Salvador. No, ninguno Señor. Oh, vete. Estás perdonado. ¿Cuál es el problema aquí, hermanos? Que a simple vista a veces no se ve. Hay miles de personas dentro de la fila del cristianismo con toda la confianza de su salvación por haber aceptado a Jesús como su Salvador, haciendo fila al mismo infierno, a menos que acepten a Jesús como su Señor. ¿Cuál es el problema de aceptar a Jesús, que Jesús es mi Salvador y no mi Señor? Que quien sigue dirigiendo la vida o mi vida es el diablo, porque yo no puedo. La dirige el diablo, la dirige Jesús. Para ser salvo yo tengo que cambiar de señorío. Cuando acepto a Jesús como mi Señor, a partir de allí, entonces Él empieza a dirigir mi vida. Ninguno Señor trajo salvación a su vida el aceptar a Jesús como el Señor de su vida. ¿Por qué? Simplemente lo que tenemos en Romanos 6, renunció a su Señor antiguo, el pecador, Satanás, que en el caso de esta pobre mujer, en la que la tenía hundida, era en el adulterio, por lo menos que se menciona ahí. Ella renunció al señorío de Satanás y aceptó el señorío de Cristo. ¿Ven lo que es lo que no les gusta a estos señores de la crítica textual? Porque ellos no creen en Cristo como el Señor. Jesús fue un hombre muy querido, muy influyente, pero no Dios. Entonces ese relato no sirve, hay que quitarlo. De muchas formas dice que es Dios, y que es juez, y que es Salvador. Hay que quitarlo, no sirve. Bueno, que ateos hagan eso es normal, pero que personas que son los responsables de entregarle al mundo la misma Biblia en sí hayan aceptado semejantes influencias, es terrible. Pero hay una doctrina más. ¿Nos faltan cuántas? ¿Ah? De la que estamos hablando, ¿cuál es? Justificación por la fe. Justificación por la fe. Salvación por la fe en Jesucristo como nuestro Señor. Y hay una última doctrina que la tenemos en la última frase. Vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Cuál es esa doctrina? El poder para no dejar de pecar. La hermana de la justificación por la fe, la hermana inseparable de la justificación por la fe, la santificación, la vida de obediencia, parte integral de la justificación por la fe.
¿Y qué es lo que dice en resumen esa doctrina? ¿Cuál es el punto central de esa doctrina? Que es lo último que quisiéramos ver aquí en esta última doctrina. Resumen, la novena doctrina que tenemos aquí: no peques más. A manera de explicación en la forma más simple posible, más fácil de entender, Romanos 6. Romanos 6. Y con esta sección concluimos. Romanos 6. Aquellos que han aceptado a Jesucristo como Señor, como lo hizo esta mujer, lo que reciben es la indicación de no peques más. Recuerdo una iglesia que tenía una situación muy curiosa. El pastor iba a predicar, era nuevo en el lugar, y entonces el líder del lugar local le dice: pastor, ¿a quién le va a predicar hoy? Y él dice: ¿cómo? ¿La iglesia? Sí, pero ¿a cuál de las dos secciones? ¿Cómo? Sí, es que de este lado se sientan los de vete y de este lado los de no peques más. ¿Qué era el punto? Los que se sentaban de este lado, lo que enseñaban es: salvo y salvo siempre. Vete. Vete. Los de aquí, no peques más. ¿A cuál de los dos le va a predicar? Bueno, la iglesia del Señor no tiene dos bandos en nada. La iglesia del Señor cree en vete, no peques más. La salvación es gratis para ti. Ahora, como salvo, pues no para ser salvo, porque de paso, si no eres salvo, no puedes obedecer, según Romanos 8. No me olvido el caso del pastor aquel que me decía: es que yo no puedo obedecer a la ley de Dios. ¿Cómo usted me va a decir que Dios me obliga a que la obedezca? Yo no puedo. Y yo le decía: tienes toda la razón, no hay nada que contradecirte. Si no puedes obedecer la ley de Dios, Dios no te lo pide. Por lo menos el Dios a quien yo conozco es un Dios justo y no pide de alguien lo que no puede. Dios pide que obedezcan su ley solamente sus hijos, los que son guiados por el Espíritu, los que no andan conforme a la carne, los que según Romanos 8 sí pueden agradar a Dios. Lo que yo te estoy entendiendo que eso no es para ti. Sí, te entiendo perfectamente. ¿Y qué me está diciendo con eso, entonces? Le digo lo que usted perfectamente está entendiendo. Vete es para el salvo. Vete en paz, perdonado. Lo que te toca hacer de aquí en adelante ahora es no vivir más la vida de pecado pasado. ¿Qué es lo que nos dice Romanos 6? Romanos 6. 2. Bueno, del 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Él lo pone como algo inconcebible. ¿Es una cosa o la otra? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, muerte al pecado, por el bautismo o a través del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre o mujer fue crucificado juntamente con él,
Si fue crucificado, ¿cómo está? Muerto. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso es el vete y no peques más. Ya no sirves más al pecado. Cambiaste de rey. Ahora sirves al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué significa esto? Que cuando somos bautizados, lo que ocurre allí es un símbolo. Usted recuerde que cuando nos meten al agua, ¿qué pasa con la respiración durante esos segundos? ¿Y quiénes son los que no respiran? Entonces, ¿qué es lo que estamos simbolizando al ser bautizados? Hemos muerto, por lo tanto nos han sepultado. Lo que resucita ahora es una criatura nueva para que viva en una vida de no peques más. Me decía una hermana allá en Guayabo: pastor, pero si esto es así, por favor, yo necesito que me explique algo. Yo sabía más o menos por dónde venía la pregunta, pero y la pegué. Quiere decir que Dios espera de mí, me interesan los otros, de mí, que después de bautizada no peque más. ¿Qué esperaba de la mujer? ¿Qué fue lo que le dijo? No pecara más. A partir del momento en que lo aceptó a él como Señor. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que está explicando Pablo? Que cuando hay cambio de señorío, y simbólicamente se hace a través del bautismo, sepultan a aquella criatura que servía a Satanás para que resucite una criatura que ahora sirve al Señor Jesucristo. Es para que no peque más. Me dice entonces, ¿yo qué hice? Porque desde que yo me bauticé seguí pecando. Hermanos, necesitamos definir esto con total claridad. Hay una doctrina que quisiera aclararles como totalmente falsa, y es la doctrina que en algún momento hemos mencionado aquí, de la carne santificada. Se dio en los tiempos de los orígenes de la iglesia adventista, quiso filtrarse allí cuando se estaba formando la doctrina, y siguió y sigue en nuestros tiempos en algunos sectores del mundo. La doctrina de la carne santificada es: cuando yo entregué mi vida al Señor Jesucristo, ahora me es imposible pecar, ya no puedo, mi carne se santificó. Falso. En ningún lugar la Biblia habla de carne santificada, habla de santificar nuestro espíritu, la carne. Habrá un conflicto permanente entre el espíritu y la carne hasta el día de la glorificación en la segunda venida de Cristo. Y en el sellamiento, antes de la segunda venida de Cristo, esa carne será controlada totalmente por el Espíritu Santo. En la glorificación será cambiada, esa carne no controlada, sino cambiada totalmente por un cuerpo nuevo, como el que tenía Adán antes de la caída, sin tendencia al mal. ¿Okay? Eso es una cosa, la carne santificada, una doctrina falsa. Pero ¿cuál es la doctrina bíblica? La doctrina de la carne santificada, doctrina falsa, es: el cristiano no puede pecar. Le es imposible, porque ya se le santificó la carne. Interesante es descubrir las cosas que hacen con esa carne santificada. Son actos como no muy santos. Pero, ¿cuál es la doctrina bíblica? Escuche bien, repito, la doctrina falsa de la carne santificada es que el cristiano no puede pecar. La doctrina bíblica es: el cristiano
puede no pecar. ¿Captan la diferencia? Total, total. La diferencia. El cristiano puede no pecar. Esa es la instrucción a esa mujer. Vete y no peques más. Esa es la instrucción de Primera de Juan. El que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Pero en qué consiste esto? También lo hemos visto, esta manera de repaso nomás el concepto. Dios espera que aquellos pecados que Él me da a conocer al ponerme el reflector de la luz de Cristo frente a mí, en su poder, sujeto a Él, yo no los cometa más. El creyente que cae y cae y cae en el mismo pecado, él no ha conocido a Cristo ni es creyente en Cristo, ni salvo, por supuesto. Lo que muchos confunden y que es necesario que tengamos claro en nuestras mentes es que vamos creciendo por áreas. Entre más yo me acerco a Jesús, más me ilumina Él, y es importante que entendamos esto, hermanos, de una vez por todas y lo apliquemos en nuestras vidas. Entre más Él me ilumine, entre más se acerque, más me va a iluminar, y entonces yo voy a ver X pecado en mi vida que no conocía. Su luz no me había llegado hasta ahí, pero ahora, al saber que eso es pecado, tengo a la vez de Él el poder para controlar ese pecado, no practicarlo más. Y ya vivo sin practicar más ese pecado, pero eso hace que me acerque más a Él. Entonces ahora me ilumina más, y ahora me da a conocer otro pecado en mí que yo no sabía, no conocía. Entonces ahora Él espera que en ese otro pecado que me iluminó, ya no lo haga más. Entonces ya hay dos que yo no cometeré más, pero luego me va a señalar un tercero. ¿Me van captando cuál es el problema? Pero ¿para qué me va a señalar un tercero si yo sigo hundido en el primero? No tiene ningún sentido. No, Dios solo hace cosas sensatas. Para que usted le va a tirar un mecate a alguien que está hundido allá en algún hueco, ¿ok? Que para poder lanzar ese mecate y que le sirva, porque el mecate ya es corto, él tiene que estar un poco ya arriba. No que lanzarle primero el mecate hasta donde llega, hasta donde él pueda cogerlo, ¿ok? Pero si rechazó ese mecate, ¿de qué me sirve extenderle otro más corto? Ya él no le va a llegar. ¿Me captan la idea? Estamos claros en lo que significa vete y no peques más. Dios espera de ti y de mí obediencia total en cada cosa que me señala en mi vida. Eso es la santificación. Pero la Biblia a la vez dice que seguimos pecando. Sí, pero no en los mismos. En los que no me había iluminado y ahora me va iluminando, y cada vez va sacando Él de mí más pecados, hasta que la imagen de Él me es devuelta. Y cuando la imagen de Dios sea perfectamente reproducida en su pueblo, según Palabras de Vida, Elena de Páez, página 49, Él vendrá para reclamarnos como siervos. Cuando este proceso bíblico se dé y haya quitado de nosotros todo aquello que nos separaba de Él, ahora reflejamos su imagen, viene para llevarnos con Él, porque ya no haríamos nada en este mundo. Por eso se llevó Enoc. No se aflija. A Enoc le llevó 300 y pico de años. Se le llevan 100 y 50 quizá. ¿En qué consiste el éxito aquí? Cada pecado que en su espíritu me enseñó, en su poder, puedo aplicar Filipenses 4:13. Todo lo puedo. Y vencer ese pecado, ese específico, también. Y entonces iré
en el crecimiento, en la doctrina de la santificación. Todo eso está allí en vete y no peques más. Pero esta es otra doctrina que no aceptan estos señores. No se puede alcanzar obediencia total mientras estemos en este mundo. Entonces ese relato hay que eliminarlo. Hermanos queridos, más importante de lo que sepamos que hicieron estos caballeros con la escritura, es importante que captemos que aquí están estas maravillosas doctrinas del Señor para que nosotros podamos disfrutarlas. Su ley, Jesús como juez y por lo tanto como divino, su deidad, el Antiguo Testamento, su validez, inspiración divina, Cristo como el sin pecado, la individualidad de la salvación, el señorío de Jesucristo, la justificación por la fe que incluye la santificación. Ahí están para que los disfrutemos y los apliquemos en nuestra vida, y también para que aprendamos a defender la palabra de Dios ante cualquiera que quiera quitarle parte de ella. Nos quitan parte de la escritura como esta y nos han quitado prácticamente el fundamento de la doctrina cristiana. Quite el Antiguo Testamento, quite el Nuevo que lo apoya, y ¿qué nos queda? Dios nos ayude para que, como nos recomendara Judas en su epístola, podamos estar capacitados para defender ardientemente la fe que nos fue dada una vez como santos, y que su bendición pueda darse en nuestras vidas también como se dio en esta mujer, que podamos escuchar a nuestros oídos su voz penetrante de ti. No te preocupes, no te desanimes, no te desesperes por lo que has hecho. Yo di mi sangre por ti en la cruz. Solo una cosa: no lo hagas más. Que Dios te bendiga mucho.